Hermanos, al abrir la palabra de Dios, hoy tenemos uno de los pasajes más ilustrativos acerca del arrepentimiento en todas las escrituras. La semana pasada, al contemplar Nehemías capítulo 8 y ver el poder de la palabra de Dios al ser proclamada, al ser estudiada, nosotros decíamos la siguiente frase, una frase que para nosotros es parte de todo lo que significa ser faith en español. Nosotros somos transformados por el Espíritu de Dios a través de la palabra de Dios y en comunidad. Somos transformados por el Espíritu de Dios a través de la palabra de Dios y en comunidad. La gran pregunta que puede llegar a nuestras mentes es: ¿cómo es que el Espíritu de Dios nos transforma? Él lo hace a través de la palabra, pero ¿cómo ocurre eso? ¿Cómo es que el Señor santifica nuestras vidas? ¿Cómo es que Él transforma nuestros corazones? ¿Cómo es que Él hace eso? Yo creo que este pasaje lo proclama por doquier. Lo que encontramos en este pasaje es que luego de que el pueblo se reuniera para estudiar la palabra de Dios, sucedió algo poderoso, algo maravilloso. El pueblo viene delante de Dios a orar. De hecho, en Nehemías capítulo 9 encontramos la oración más larga que aparece en toda la Biblia. No hay una oración más extensa en todas las escrituras que esta que nosotros acabamos de leer y hecha por los líderes del pueblo del Señor. De esta oración, de hecho, podemos aprender mucho acerca de cómo oramos, pero sobre todo podemos aprender mucho acerca del arrepentimiento. Y lo que me propongo hacer en esta mañana, a la luz de este pasaje, es mostrarte a la luz de este texto qué significa el arrepentimiento verdadero, qué significa arrepentirse y por qué nosotros necesitamos una vida de arrepentimiento. Y a lo mejor llegaste hasta este lugar hoy lidiando con muchas cosas en tu vida. A lo mejor llegaste hasta aquí hoy sintiéndote lejos de Dios. A lo mejor llegaste hasta este lugar hoy porque has pecado, te has de alguna manera desviado de lo que el Señor dice. Este sermón es para ti. O a lo mejor tú puedes pensar hoy: ¿cómo puedo desarrollar una cultura de arrepentimiento en mi vida? Porque siento que hay pecados que siguen dominando mi vida. Este sermón es para ti porque es acerca de cómo nosotros lidiar cuando estamos en circunstancias oscuras. Cuando tú lees los últimos versículos de este pasaje, esto es lo que este grupo de personas está diciendo. Estamos en un momento difícil y reconocemos que tiene que ver con lo que nosotros hemos hecho. La idea muy clara de este pasaje es esta: Dios produce arrepentimiento en el corazón de su pueblo por medio de su palabra. Dios produce arrepentimiento en el corazón de su pueblo por medio de su palabra. Y quisiera simplemente el que ustedes pudieran contemplar lo que este texto está diciendo. El arrepentimiento es un don de Dios. No puedes producir arrepentimiento. No puedes producir arrepentimiento en ti mismo. Hablábamos hace apenas 2 días en nuestra conferencia de matrimonios. No puedes producir arrepentimiento ni cambio en tu cónyuge. No puedes producir arrepentimiento en tus hijos. No puedes producir arrepentimiento en tus hermanos o en tus padres. No puedes producir lo que solo Dios produce, porque Él es el que da el arrepentimiento. Dios produce arrepentimiento en el corazón de su pueblo por medio de su palabra. Lo que quiero hacer hoy, como te mencioné, es darte 3 aspectos fundamentales en el verdadero arrepentimiento que te van a ayudar a crecer en una vida de arrepentimiento.
El arrepentimiento cristiano no es uno que tú miras hacia atrás y dices, yo me arrepentí hace tantos años. El arrepentimiento cristiano es uno que trabaja en nuestros corazones todos los días de nuestra vida. Arrepentirse es verbalmente, arrepentirse es vivir una vida de arrepentimiento. Ahora, la gran pregunta es, ¿qué es el arrepentimiento? ¿Cuáles son los aspectos que tiene el arrepentimiento? ¿Realmente yo me he arrepentido? ¿Realmente te has arrepentido? Eso es lo que vamos a ver en este pasaje. 3 aspectos que te van a ayudar a entender el arrepentimiento y a crecer en una vida de arrepentimiento. Este es el primero. El arrepentimiento, este es el primer aspecto, el arrepentimiento siempre está conectado con la contemplación de Dios. El arrepentimiento siempre está conectado con la contemplación de Dios. Fíjate en los primeros 4 versículos. ¿Qué hicieron ellos? Ellos comienzan a estudiar la palabra de Dios. Celebran la fiesta de los tabernáculos, lo vimos en el capítulo 8, y terminan de rodillas delante de Dios. Una de las reacciones que ocurrieron cuando ellos escucharon la palabra de Dios es que comenzaron a llorar. ¿Recuerdan? Ellos comenzaron a clamar al punto que Nehemías y los otros líderes tienen que venir delante de ellos y le dicen, hoy es un día de regocijo. ¿Por qué comienzan a llorar? Porque el arrepentimiento ocurre cuando nosotros comenzamos a contemplar a Dios. Déjenme decirle, hermanos, la manera como nosotros contemplamos a Dios es a través de su santa y bendita palabra. Y eso es lo que este texto muestra. La Biblia, la palabra de Dios, ella revela quién es Dios. Lo dijimos la semana pasada. Tú no estudias la Biblia para decir yo sé mucho acerca de la Biblia. Tú no estudias la Biblia para hacerte un erudito de la Biblia. Y no hay nada malo con serlo. Pero ese no es el fin último. El fin último es ver a aquel que se revela en cada página de las Escrituras. Y ese es Dios. Y cuando tú contemplas a Dios, entonces Él transforma tu corazón para que ahora tú puedas ser transformado. Tú puedas ser transformado por la palabra de Dios. ¿Cómo ocurre eso? Esta es la respuesta. No hay transformación a menos que el Espíritu de Dios obre en nuestros corazones. No hay transformación a menos que el Espíritu de Dios nos convenza de pecado. Eso fue lo que Jesús dijo en Juan capítulo 16, que el Espíritu de Dios convence nuestras vidas de pecado. Pero antes de entrar allí, todo comienza con contemplar, entender, reconocer quién es Dios. Lo que el Señor hace cuando su palabra entra a nuestros corazones es que Él transforma nuestras vidas. Él me guía al arrepentimiento. En otras palabras, yo no me arrepiento a menos que yo entienda quién es Dios. No hay arrepentimiento si yo no sé quién es Dios. Es por eso que este pasaje está completamente saturado de teología propia, completamente saturado de descripciones acerca de quién es Dios. Este pasaje describe una y otra vez el tipo de Dios que es nuestro creador. Y esto es necesario, hermanos. Eso es necesario, hermana. Eso es necesario, amigo que estás aquí hoy. Es necesario porque cuando tú te acercas a la Biblia, una de las primeras cosas que sucede cuando tú te acercas a la palabra de Dios es que tú te vas a dar cuenta de que Dios no es como tú te imaginaste que Él era. Probablemente muchos de ustedes hoy testifican, yo pensé que Dios era de esta manera. Yo había creado un Dios a mi propia imagen. Yo pensaba que Dios hacía esto de esta manera. Yo pensaba que Dios manejaba las cosas de esta manera. Yo pensaba que Dios apoyaba este tipo de causas. Yo pensaba que Dios se comportaba de esta manera. Yo pensaba que la actitud de Dios era otra. Pero cuando tú te acercas a la palabra de Dios, esto es lo que sucede. Él comienza a revelarte quién Él es. No puedes conocer a Dios a menos que tú te acerques a la palabra
de Dios. Y nunca, nunca podrás arrepentirte sin saber quién es Dios. Es por eso que este pasaje comienza enfatizando el hecho: tú y yo necesitamos contemplar quién es Dios. Nosotros necesitamos contemplar a Dios. Y una de las primeras cosas que Dios siempre hace es corregir nuestra idea de quién Él es. ¿Por qué? Porque nosotros nacemos, crecemos y tradicionalmente asumimos o asimilamos una teología incorrecta. C.S. Lewis, uno de los escritores más exquisitos de toda la historia del cristianismo, él solía decir lo siguiente: si tú no estudias la Biblia, no es que tú no vas a tener ideas sobre Dios. Tú vas a tener muchas ideas sobre Dios equivocadas. Pero cuando tú te acercas a la palabra de Dios y contemplas a Dios, ahora tú comienzas a saber quién es ese Dios. Sin saber quién es Dios, tú no puedes arrepentirte. El texto muestra una descripción de quién es Dios que es contraria a lo que muchas veces nosotros pensamos. De hecho, cuando tú lees este texto, te das cuenta de todo lo que dice sobre Dios. Y quiero caminar contigo a la luz de este texto para que tú veas todo lo que dice acerca de nuestro Señor. Versículos 3, 4, versículos 5 hasta el 7. Cuando ellos se reúnen, versículo 2 dice: y los descendientes de Israel se separaron de todos los extranjeros, lo que significa que estaban dispuestos a vivir en santidad. Y se pusieron en pie, confesando sus pecados y las iniquidades de sus padres. Puestos de pie cada uno en su lugar, una cuarta parte del día estuvieron leyendo en el libro de la ley del Señor su Dios. Y otra cuarta parte estuvieron confesando y adorando al Señor su Dios. ¿Qué pasó en el versículo 5? Léelo allí. Ellos dijeron: levántense, bendigan al Señor su Dios por siempre y para siempre. Y lo que viene luego es una contemplación de quién es Dios. Presta atención, porque este pasaje muestra una de las mayores contemplaciones acerca del carácter de Dios, una de las mayores expresiones acerca del carácter de Dios. Versículos 3 y 4, versículos 5 hasta el 7, Él es el Señor y Dios del pacto. Dios guarda su pacto con su pueblo. Él está cercano a su pueblo. Versículo 6, Él es el único Dios. No importa los dioses falsos que los seres humanos creen, hay un único y suficiente Dios. Versículo 6, mira cómo ellos lo dicen: solo tú eres el Señor. Vivimos en un mundo plagado de ideas. Personas diciendo: esto es Dios, o yo le sirvo a esto, o personas doblegándose delante de lo que no es Dios. Solo hay un Dios, Él es el único Dios. Versículo 6, ese Dios es el creador. Todo lo que tú conoces, todo lo que tú ves y aún lo que no ves y existe, ha sido creado por Dios. Sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él es el creador de todas las cosas, desde las partículas diminutas que hay que verlas en el microscopio hasta los grandes ecosistemas. Todos son creación de nuestro Dios. Él es el dador de vida. Versículo 6. Nadie puede dar vida. Dios es el que da vida. Aun cuando las madres, a quienes felicitamos, ellas dan a luz vida, ellas pueden dar a luz vida porque el Creador es el que ha puesto esa vida en ellas. Él es el dador de vida. Y cuando ellos vienen delante del Señor, comienzan a reconocer la grandeza bendita del Señor. Y alguien dice: ¿por qué en un texto y en una oración que se trata del arrepentimiento, Dios aparece en cada lugar? Por una sencilla razón: tú nunca podrás arrepentirte a menos que sepas quién es Dios. Él no solo es el dador de vida, Él es el glorioso. Fíjate su glorioso nombre. Es por eso que cuando Dios entra a nuestra historia, esto es lo que nosotros leemos en Filipenses de manera muy clara. Dice que cuando Dios entra a nuestra historia, se hizo hombre, y cuando se hace hombre, se humilló hasta lo sumo. Sin embargo, al final de toda la trayectoria de la pasión, muerte, resurrección, dice la Escritura, hablando de Jesús, se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la
la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ahora, eso no es una coincidencia acerca de Jesús, es que Dios proclama su glorioso nombre y su nombre es Jesús. Él proclama su glorioso nombre, bendito sea su nombre por siempre. Sin embargo, versículo 5, Él es exaltado sobre todas sus obras. La creación es inmensa, pero Él está sobre la creación. Nosotros no adoramos a un Dios que es la creación. Eso lo hacen muchas filosofías falsas. Cuando tú entras a lugares donde hay filosofías animistas, donde hay personas que adoran la montaña, cuando miramos atrás en la historia, cuántas veces en su pecado muchas tribus comenzaron a postrarse y adorar, nosotros adoramos al sol, y muchas comenzaron a adorar la montaña, la diosa de la montaña, el Dios del río. Y aún hoy, muchas veces tus hijos o mis hijos son tratados de ser bombardeados por muchas de estas instituciones maléficas de multimedia, de creaciones de películas, de muñequitos, para que ellos comiencen a tratar la creación como si la creación fuera una deidad. Nosotros como creyentes, a la luz de la palabra de Dios, sabemos, ninguna montaña es Dios, el sol no es Dios, ninguna criatura es Dios, solo hay un creador, y ese es a quien nosotros servimos. Él es glorioso, su glorioso nombre, pero Él también es soberano. Versículo 7, fíjate, versículo 23, versículo 24, en toda la oración está saturada de la soberanía gloriosa de Dios. ¿Qué significa que Dios es soberano? En el versículo 7 significa que Él escoge. Significa que Él escoge a quien Él quiere. Que Él escoge a quien Él quiere, como Él quiere, donde Él quiere, hasta cuando Él quiere. Dios, nadie puede decirle a Dios, no hagas esto. Él es soberano. Cuando nosotros tenemos una idea falsa acerca de Dios, nosotros terminamos pensando que Dios hace lo que nosotros queremos, como nosotros queremos, donde nosotros queremos. Ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es el Dios glorioso que es soberano. Salmo 115. Él hace todo lo que quiere hacer. Nadie puede parar su mano. Por eso, nosotros podemos saber mucho de la teología de una persona, lo que piensa sobre Dios, con solo escuchar a una persona orar. En Latinoamérica comenzaron a correr falsas enseñanzas de todo tipo, y muchas de ellas comenzaron a cambiar la manera en que las escrituras dicen que nosotros debemos orar. Y por eso tú oías a personas orar, entre comillas, no a Dios, orar para consigo mismos, proclamando su falsa teología acerca de Dios. Y muchos comenzaban a orar, Señor, yo decreto. Tú no eres Dios para decretar. Y comenzaban a decir, Señor, yo te ordeno. Tú no eres quien para hablarle así a Dios. O comenzaban a decir, tú tienes que hacer, hermano. Dios no tiene que hacer lo que nosotros digamos que hacer. Él es soberano. Él hace lo que Él quiere. Él hace como Él quiere. Él hace donde Él quiere. Él saca, escoge de lo vil del mundo y lo menospreciado. No porque haya nada bueno en nadie, sino porque Él se glorifica en hacer lo que es imposible para nosotros. Él es un Dios soberano. Versículo 7, versículo 23 hasta el 24. Míralo allí en tu Biblia. Multiplicaste los hijos del pueblo de Israel. Porque lo que ellos están haciendo en su oración es básicamente describiendo la historia completa del Antiguo Testamento. Ellos en su oración están rescatando no solo quién es Dios, sino lo que Dios también ha hecho. Y cuando este pueblo, que por 141 años había estado viviendo conforme a sus propias tradiciones, pero lejos de conocer a Dios, cuando ellos escucharon la palabra de Dios, dijeron, nosotros tenemos que volver a saber quién es Dios. Necesitamos contemplar quién es Dios. Él es soberano. Versículo 8 y 33, Él es justo. Fíjense, tú eres justo. Versículo 33, tú eres justo. Una vez más, Dios no toma ninguna decisión que afecte su santidad.
Todas sus decisiones están llenas de su justicia. Pero Dios es también todopoderoso y hacedor de maravillas. Versículo 10 hasta el 12. Él es justo y verdadero. Basta con ver su ley. Versículos 13 hasta el 14. Él es santo. Aun cuando Dios se reveló al pueblo, eso es lo que estos hombres entienden y dicen, aun cuando Dios reveló su ley, era una ley verdadera, era una ley justa, porque ella habla del carácter de Dios. Pero Dios es un Dios bondadoso. Versículo 6, versículo 13, versículo 15, versículo 20, versículo 21, versículo 35. Cada uno de esos versículos proclama la bondad de Dios, dando a quienes no merecen, mostrando gracia a quienes solo merecen su juicio. Y cuando ellos miran hacia atrás, ellos dicen, Dios hizo todo esto por bondad. Dios es un Dios bondadoso. Dios es el Dios de perdón, de clemencia y de compasión. Versículo 17. Tú eres un Dios de perdón, clemente y compasivo, lento para la ira y abundante en misericordia. A.W. Tozer decía, un famoso teólogo del pasado, decía, la pregunta más importante que cualquier persona y cualquier iglesia puede responder es esta: ¿cómo es Dios? Si tú respondes fuera de lo que Dios ha dicho de sí mismo, estás describiendo un ídolo, no estás describiendo a Dios. No hay arrepentimiento cuando te encuentras con un ídolo, solo hay arrepentimiento cuando tú vienes delante del verdadero Dios y contempla quién es ese Dios. Él es un Dios de perdón. Él es un Dios clemente y compasivo. La Biblia no solo habla de la ira de Dios, aquí está mencionada, no solo habla de la justicia de Dios, habla de la compasión de Dios. A lo mejor tú hayas llegado hasta este lugar hoy diciendo, he estado caminando lejos de Dios. Dios es un Dios compasivo que te llama a arrepentimiento hoy. O a lo mejor tú dices, he caído en un hoyo negro y de aquí no podré salir. Dios es un Dios compasivo que levanta a aquellos que caen cuando se arrepienten y vienen a Él. Dios es un Dios clemente. Dios es un Dios compasivo. Hermano, hermana, la única razón por la que tú y yo estamos aquí hoy es porque Dios es un Dios clemente y compasivo. Hermano, hubo 8,000 escenarios donde tú y yo merecíamos el juicio de Dios y ser fulminados por el juicio de Dios. Dios no lo hizo. ¿Sabe por qué no lo hizo? No porque no lo mereciéramos. Dios no lo hizo porque Él es un Dios clemente y compasivo, lento para la ira, pero grande en misericordia. La razón por la que nos acercamos a Dios es porque esa obra de gracia y misericordia tuvo un clímax. Dios mismo entró a nuestra historia. Y al ver que nosotros no podíamos, Él vivió la vida perfecta que nosotros no hemos vivido, no podíamos vivir. Él sufrió la muerte que tú y yo merecíamos sufrir. ¿Quieres saber si Dios es compasivo? Si Dios es clemente. Tú y yo merecíamos no ser simplemente clavados en la cruz. Merecíamos estar en condenación por toda la eternidad. Y hoy estamos aquí escuchando su palabra. Si tú no le sirves al Señor, esa es una oportunidad que el Señor te está dando. Él es lento para la ira. No significa que Dios no trae su ira. Él es lento para la ira. Él es grande en misericordia. Porque Él es un Dios bondadoso. Versículo 20, versículo 25. Pero Él trae su ira y juicio sobre el pecado. Y lo que ellos miraron y describen es el ciclo que nosotros vemos en libros como el libro de los jueces. Dios traía bonanza cuando el pueblo clamaba. Levantaba algunos libertadores para que el pueblo pudiera crecer y pudiera desarrollarse, pero ellos volvían y pecaban. Y Dios traía su juicio. Si tú lees el libro de los jueces, es eso. Es el resumen del libro de los jueces. Estaba enseñando una vez una clase sobre cómo interpretar textos narrativos de la Biblia. El libro más fácil de interpretar, el libro de los jueces. Dios bendice al pueblo, el pueblo se corrompe y peca. Dios trae su juicio sobre el pueblo se arrepiente.
Dios levanta un libertador, Dios bendice al pueblo una vez más, el pueblo se aparta y peca, Dios trae su juicio, el pueblo se arrepiente y tú dices, ¿cuántas veces va a seguir este ciclo? Es un ciclo continuo y a lo mejor tú estás viviendo ese ciclo hoy. A lo mejor eso es exactamente lo que está pasando con tu vida. Pero el ciclo termina de una de dos formas. El ciclo termina de una de dos formas. O Dios te muestra que su misericordia terminó para contigo y trae su juicio condenatorio sobre tu vida. O tú vienes en arrepentimiento y fe a aquel que recibió el juicio de Dios para romper el ciclo, de manera que ahora todo el que venga a él y se arrepienta reciba vida eterna. Me encanta como un autor decía en una ocasión, hablando sobre esto, él decía, Cristo es aquel que rompe el ciclo de vivir arrepintiéndome, pecando, juicio de Dios y arrepintiéndome otra vez. ¿Sabe cómo Cristo rompe ese ciclo? Porque en la cruz del Calvario Dios hizo caer su juicio sobre Cristo, para que ahora todo aquel que se arrepienta sea cubierto de la restauración y de la gracia y del poder santificador del Señor, de manera que ahora por el Espíritu vivamos para Él. Dios es un Dios de perdón, es un Dios de bondad, es un Dios paciente, lento para la ira, versículo 17, versículo 30. Él es un Dios cercano, versículo 32, mira cómo dice, tú eres nuestro Dios. ¿Piensas que Dios está lejos? Vuelve y contempla los atributos de Dios. Él es un Dios cercano. Filipenses capítulo 4, versículo 4 hasta el 6. Esto es lo que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Filipos. Oren delante de Dios. Traigan toda su ansiedad delante de Él. Vengan y oren delante de Él. La oración es el puente que nos conecta con el poder ver la gracia bendita de Dios sosteniéndonos a nosotros en medio de las dificultades de la vida. Él es un Dios cercano y cuando oramos podemos sentir esa cercanía. Es lo que Cristo ha comprado para los suyos. Él es un Dios grande, todopoderoso, versículo 32, temible, una vez más en el versículo 32. Él es también el Dios que provee. Él le proveyó a este pueblo guía. Él le proveyó a este pueblo de Israel. Le proveyó pan y agua en medio del desierto. Le proveyó la tierra. Versículo 21 hasta el 24. Versículo 27. Cuando ellos miran la historia, ven cómo Dios ha estado allí presente. Por ellos, para ellos. Así que al contemplar quién es Dios, ellos terminan en adoración a Dios. ¿Cuál es la mayor obra de Dios? ¿Cuál es la mayor obra de Dios? Lo leímos hoy, Juan capítulo 1, versículo 29 y siguiente. Cuando Jesús entra al mundo, ¿recuerdan cuando Juan el Bautista lo ve que dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Yo no sé cuál es tu pecado. Yo no sé cómo te sientes hoy. Yo no sé qué tan lejos te sientes de Dios hoy. Yo no sé cuántas veces has dudado si Dios te va a perdonar por lo que has hecho. Déjame decirte lo que Dios dice en su palabra. Él perdona a aquellos que vienen a Él. ¿Cómo lo sé? Porque el texto muestra quién es Dios. Porque tú y yo, al contemplar quién es Dios, podemos saber quién Él es. Ellos miraron atrás, vieron lo que Dios había hecho. Así que es interesante cuando tú y yo miramos nuestra historia, o vemos la historia en las Escrituras, es sumamente interesante, vemos cómo Dios ha intervenido y ahí vemos quién es Dios, vemos lo que Él ha hecho, vemos parte de sus atributos y vemos lo que Dios ha revelado de sí mismo. ¿A qué nos mueve eso? Nos mueve a adoración. Fíjate, versículo 4, atrás donde leímos, ellos clamaron en alta voz al Señor su Dios. Y cuando vieron quién era Dios en el libro de Dios, en su palabra, versículo 3 dice, estuvieron confesando y adorando al Señor su Dios. ¿Qué pasa cuando yo veo cómo es Dios? Pasa una segunda cosa, hermanos. Y es por eso que el arrepentimiento no es solo contemplar a Dios. Pasa una segunda cosa. Uno de los, probablemente el teólogo más influyente de toda la Reforma,
Juan Calvino, él decía, no puedes separar el conocimiento de Dios del conocimiento del ser humano. Porque mientras más conoces a Dios, más te conoces a ti mismo. ¿Qué pasa cuando yo veo cómo es Dios? Es que ahora yo también veo cómo soy yo. Cuando yo veo cómo es Dios, yo recibo también una clara imagen de quiénes somos nosotros. Y es por eso que el arrepentimiento tiene como primer aspecto contemplar a Dios, pero el segundo aspecto es que el arrepentimiento es un cambio de mente acerca del pecado. Es un cambio de mente acerca del pecado. El arrepentimiento incluye llamarle al pecado, pecado. El arrepentimiento incluye rendir cuentas por nuestro pecado. Hermanos, y cuando tú lees un pasaje como este, capítulo 9 de Nehemías, lo que tú encuentras es un pueblo que por 141 años había vivido fuera, cautivo. Por 141 años a nadie se le ocurrió volver al culto a Dios. Por 141 años lo único que ellos tenían era un acta de nacimiento probablemente que decía: mis antepasados eran israelitas y servían a Dios. Lo único que ellos tenían era un recuerdo de quién era Dios. Déjame extrapolar esto a nuestro tiempo hoy. Muchas personas eso es todo lo que tienen. Tienen una idea de que en mi casa son cristianos, pero ellos no tienen una relación con Dios. Tienen una idea de que mis padres eran cristianos, pero ellos no tienen una relación con Dios. Pueden tener una relación con los términos acerca de Dios, con la tradición del pueblo de Dios. Pueden tener una relación con ideas y cánticos acerca de Dios, pero no tienen una relación con Dios. Y cuando ellos vinieron y escucharon la palabra de Dios y contemplaron a Dios, esto fue lo que sucedió. Ellos comenzaron a ver sus antepasados y comenzaron a ver sus propias vidas. Porque cuando contemplas a Dios, entonces hay un cambio de mente acerca de tu pecado. Si tú sigues pensando de tu pecado, como siempre has pensado, si sigues viendo tu pecado como lo que no es porque todavía no has contemplado quién es Dios. Pero el Señor hoy abre delante de nosotros su revelación de quién Él es. Hermanos, no hay arrepentimiento si yo no sé a quién he ofendido. Por una sencilla razón. Cuando tú sabes quién es Dios, vas a ver la magnitud de tu pecado. Imagínate lo siguiente. Miren por qué es tan importante comenzar por la contemplación de Dios. Y por qué no hay arrepentimiento sin contemplar a Dios. Imagínate lo siguiente. Llegas a tu casa, sales al patio de tu casa. Y de momento tú dices: hoy quiero recordar como yo era de niño. O si tú eres un niño, quiero jugar un poco. Y ahora tomas una piedra y en la sombra ya ves como un muñeco. Probablemente es un deer, probablemente es un animal. Y tomas una piedra y ahora tú dices: déjame ver cómo está mi brazo. Y tomas la piedra y lanzas la piedra, ¡pam! Y le das a lo que sea, un deer o una sombra que ves allí, ves allá y de pronto tú dices: tengo buena puntería, le di. Y lo que sea que es, cayó allá. Y cuando tú vas y te acercas, ves, no es un deer, no es un espantapájaro o un muñeco que había allí. Le has dado con la piedra a tu vecino que estaba en el patio. Créanme que todo pasó, ya no es un juego lo que pasó. Ahora tú cometiste una infracción. Ahora tú vas a enfrentarte a la ley por hacer eso. ¿Qué cambió? Es la misma piedra que estaban lanzando. Es la misma acción. ¿Sabe lo que cambió? ¿A quién le diste? ¿A quién fue que le lanzaste la piedra? Por eso es que nunca puedes entender lo que es el arrepentimiento a menos que sepas que el pecado es contra Dios. A menos que contemples a Dios en toda su santidad. Y eso es lo que ellos hicieron. Ellos dijeron: pecar no es solo, ay, rompí una regla. No es que rompiste una regla. Cuando tú y yo pecamos, no es solo que cruzamos una raya. Y sí, claramente cruzamos una raya, rompemos reglas. Pero el pecado es profundo porque es un ataque directo contra Dios. Cuando tú pecas, estás atacando el carácter de Dios. Cuando tú pecas, estás atacando los atributos de Dios. Cuando tú pecas, estás atacando a tu Creador. No es que te portaste mal.
No es que simplemente rompiste una regla. Es lo que Dios dice es: me atacaste a mí. Y esto no es sencillo. Una de las cosas que el Espíritu de Dios hace es que Él te convence de cómo tú has atacado a tu Creador. Por eso el arrepentimiento es un don que viene de Dios, porque solo el Espíritu puede convencernos acerca de eso. Y esta no es una batalla que puedes ganar. Si luchas contra Dios, ya perdiste. Si te levantas contra Dios, ya perdiste. Y lamentablemente, una visión equivocada del pecado. El pecado no es sentirte libre, el pecado es ser esclavo. El pecado es un ataque directo contra tu Creador. La Biblia es clara acerca de lo que es el pecado. Pecado es hay un diccionario teológico lo define: pecado es un acto o sentimiento que transgrede algo prohibido, ignora algo requerido por el carácter de Dios, ya sea en pensamiento, en sentimiento, en palabras o en acción. Déjame darte mi definición del pecado. El pecado es tanto externo como interno. Es tanto acción como naturaleza. No es tanto lo que haces, es lo que eres. Es tanto comisión como inacción. Es tanto ocuparse de lo malo como descuidarse de lo bueno. Es aún más profundo en ocasiones. Es disfrutar cosas buenas fuera del tiempo señalado por Dios, corrompiendo así a quien lo hace. ¿Cuál es nuestro problema con nuestros pecados, hermanos? Este es el gran problema del ser humano con el pecado. No solo tenemos patrones incrustados en nuestra naturaleza que desdibujan quién es Dios, sino que también poseemos patrones falsos de cómo lidiar con nuestro pecado. Cuando tú escuchas la palabra de Dios, tú sabes cuáles son tus pecados. Tú sabes con lo que has estado lidiando en tu mente, en tu propia naturaleza. Tú sabes. A veces nuestro problema no es saber que somos pecadores. Y a veces repetimos eso. Como quien repite simplemente: oh, yo ataco a Dios, yo voy contra Dios, yo he obrado contra Dios. Eso no es cualquier cosa. Pero nuestro problema a veces no es que no llegamos a esa conclusión. Nuestro gran problema es este. Estamos saturados de patrones falsos de cómo lidiar con mi pecado. Y a lo mejor tú llegaste aquí hoy y dices: yo sé que he pecado. Y a lo mejor tú puedes estar diciendo: eso es lo bueno de predicar series, hermano. Porque cuando predicas una serie, no es que escogimos: vamos a predicar este texto específicamente hoy sobre esto. Ese es el texto que nos tocaba hoy. Pero en la providencia de Dios, Dios sabe que tú necesitabas este texto. Porque sabes que Él te está llamando al arrepentimiento, que has estado jugando con el pecado, o que tienes alguien a quien quieres aconsejar sobre el pecado, pero tienes que comenzar mirándote a ti mismo. ¿Cuáles son patrones de pensamientos falsos acerca del pecado? Negar el pecado, ese es el primero. Sabes que no hay arrepentimiento cuando alguien niega el pecado. Y ese es el patrón típico de un no cristiano, que quiere saber si alguien no conoce al Señor Jesucristo, él va a negar su pecado. Yo no necesito nada, yo me porto bien. Dios dice: tú pecaste, y nosotros llamamos a Dios mentiroso. Yo creo que tú estás equivocado. Dios dice que pecaste. El primer patrón falso es negar el pecado. Esto es una evidencia inmediata. Quiere saber si estás enfrente de alguien que no conoce a Dios, que nunca ha contemplado a Dios, él va a negar su pecado. No, eso no es pecado. Segundo patrón pecaminoso: justificar el pecado. La justificación del pecado. Y a veces, hermanos, tenemos tantos patrones de justificar el pecado. Es que me ofendió primero. Y por eso yo lo ofendí. Oh, ¿cuál es la idea? Si tú entiendes que el pecado en primera instancia es ofensa hacia Dios, esa es la respuesta más ilógica. Él me ofendió a mí, yo decidí ofender a Dios. La justificación del pecado es un patrón de un corazón no arrepentido. Justificar el pecado
Alguien decía que una de las maneras en que las personas tratan muchas veces de justificar sus pecados es justificar sus pecados culturalmente. Soy latina y por eso soy sensual. Soy hispano y por eso soy un macho enojado y bebedor. ¿Por qué los hispanos somos así? Mentira. Soy un inmigrante y por eso tengo que sacrificar mi fe, mi familia, mi vida para hacer dinero. Justificar el pecado. Justificar el pecado. Es que en mi familia todos somos orgullosos. Es que hablamos así. El pecado no se justifica. Ese es un patrón falso. Nunca el pecado tiene una justificación. Nunca el pecado tiene una justificación. Otro patrón, déjeme darle este. Proyectar el pecado en otros. No soy yo, es que me provocan. No soy yo, es que me arrastran. No soy yo no soy el problema. Falso, falso, falso. Otro patrón pecaminoso, simplificar la naturaleza de mi pecado. Eso no es nada. Eso no es un pecado tan grande. Yo conozco otros que pecan más que yo. El pecado nunca es simple, es siempre una ofensa a Dios, es siempre un ataque a la santidad de Dios, es siempre pisotear la sangre de Jesucristo. El pecado es dar una bofetada al Salvador, no te lo tomes tan a la ligera. Siguiente patrón pecaminoso, redefinir el pecado. Es un error humano. Es una debilidad, eso es una costumbre. Por eso el arrepentimiento comienza llamándole pecado al pecado. ¿Cuál es uno de los patrones más comunes? Esconder el pecado. Tratar de esconderlo, lo encontramos en la Biblia, lo encontramos con Acán cuando esconde un manto babilónico que robó. Lo encontramos en muchos tratando de ocultar su propio pecado. Pensar ¿cuál es la lógica o la ilogicidad detrás de esconder nuestro pecado? Es esta. Es pensar que las personas que me rodean son más importantes que Dios. Por lo tanto, yo voy a esconder mi pecado de todos los demás. Tu problema no es lo que los demás digan de ti. Tu problema es lo que Dios ya sabe de ti y sabe de mí. El pecado nunca es privado. Nunca es privado. Me encanta como alguien lo resume. El pecado siempre es público. Lo sabe el diablo. Lo sabes tú. Lo sabe Dios. Y los que te rodean también lo saben. Y a veces ellos no van a poder decir qué pecado exactamente, pero ellos saben que algo anda mal. Porque cuando tú contemplas a Dios, tu vida comienza a experimentar santificación. Si tu vida no está experimentando santificación, hay pecado. Celebrar el pecado es otro patrón, lo vemos hoy. Tú lo sabes, hay un mes para celebrar el pecado, el mes de enorgullecerse por el pecado. Las naciones se juntan para celebrar el pecado. Romanos 1 dice eso. Otro patrón falso, ignorar mi pecado, distraerme. Porque el mundo promociona la ebriedad, porque el mundo promociona todo lo que es vivir vida sin estar sobrio, es para distraerte de tu pecado. No puedes distraerte de tu pecado. Porque Dios traerá su ira y su juicio sobre el pecado. Ignorar las consecuencias del pecado, esa es otra manera. Ignorar las consecuencias pasadas y presentes, diciendo es que tengo mala suerte. No es mala suerte, son las consecuencias de tu pecado. O ¿por qué Dios permite que me pase esto a mí? Yo sí soy desdichado. O ¿por qué Dios la ha tomado conmigo? Dios no la ha tomado contigo. Tu pecado tiene consecuencias. Y una de las maneras en que el mundo hoy lidia con el pecado es tratando de victimizar a los pecadores para que ellos digan, yo soy una víctima. No, tú y yo no somos la víctima, tú y yo somos los ofensores. Ignorar lo que nuestro pecado traerá como consecuencia. Porque una de las cosas que el pecado tiene no es solo que
que afecta y que ataca el carácter de Dios, es que me transforma a mí. Un hombre que engaña a su mujer, ya no simplemente engañó a su mujer, no es el acto, él es un adúltero, dice la Biblia. Es decir, de alguna manera su esencia ha sido transformada, ha sido cambiada. El pecado transforma a quienes nosotros somos. Así que, hermanos, pudiéramos decir hoy que podemos saber cuándo una persona se ha arrepentido. Estas son las claves. Sabemos que una persona se ha arrepentido cuando deja de negar su pecado, cuando deja de justificar su pecado, cuando deja de proyectar su pecado, cuando deja de simplificar la naturaleza de su pecado, cuando deja de redefinir su pecado, cuando deja de esconder su pecado, cuando deja de celebrar su pecado, cuando deja de ignorar su pecado y las consecuencias de su pecado y comienza a confesar su pecado. Eso es lo que ellos hicieron en esta oración. Y yo creo que tenemos un gran ejemplo. ¿Cuántos pecados son mencionados aquí? Déjame simplemente mostrarte lo que sucede. Versículo 16. Ellos confiesan la soberbia, la terquedad y la desobediencia de ellos y de sus padres. Ellos confiesan la rebelión y la ingratitud. Versículo 17. Ellos confiesan la idolatría y grandes blasfemias. Versículo 18. Ellos confiesan desobediencia y rebeldía. Fíjate lo que dice el versículo 26. Ellos echaron la ley de Dios a sus espaldas. Mataron sus profetas. Grandes blasfemias. Versículo 28. Reincidencia después de que tuvieron bonanza. Comenzaron a hacer lo malo otra vez. Versículo 29, soberbia, desobediencia, pecado contra las ordenanzas divinas, rebeldía, descarrilamiento espiritual, ignoraron la voz de Dios. Versículo 30, comenzaron a ignorar la voz de Dios. Versículo 33, obraron perversamente. Versículo 34, no guardaron la palabra de Dios, no hicieron caso de sus lecciones. Versículo 35, tomaron los dones de Dios para atacar y rebelarse contra Dios y sus propósitos. Se negaron a arrepentirse de sus pecados. Eso es lo que Dios dice. Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. ¿Cuáles son razones para no confesar nuestro pecado? Orgullo, tratar de estar en la oscuridad, ignorancia, mal entendimiento del carácter de Dios. Pero hoy Dios te dice en su bondad que Él es la fuente de perdón, es la fuente de fidelidad y que su justicia garantiza el perdón de tus pecados. Qué maravilloso recordatorio de quién Dios es. ¿Cómo termina un texto como ese? Versículo 38, el tercer aspecto. El arrepentimiento conduce a una vida de compromiso con Dios. ¿Qué pasa cuando confieso mi pecado? La Biblia está saturada de eso. No salgas de aquí hoy sin confesar tu pecado delante de Dios, sin buscar hoy decir, Señor, hoy cambio mi mente acerca de mi pecado. Hoy dejo de negar mi pecado, hoy dejo de justificar mi pecado. Hoy voy a comenzar a confesar mi pecado delante de Dios. Me arrepiento de mis pecados. El Señor promete limpiarte de todo pecado porque eso es lo que Cristo ha hecho y ha comprado en la cruz del Calvario. El arrepentimiento que hace conduce a una vida de compromiso con Dios. Versículo 38. A causa de todo esto, eso es lo que ellos dijeron. Nosotros hacemos un pacto fiel por escrito y en el documento sellado están los nombres de nuestros jefes, nuestros levitas y nuestros sacerdotes. Arrepentirse no es entristecerse por el pecado. Es confesar el pecado y apartarse del pecado. La palabra de Dios dice que cuando nos arrepentimos, alcanzamos misericordia. Ellos hicieron un compromiso fiel. Ellos hicieron un compromiso personal. Fíjate, dan sus nombres y dicen, esto es acerca de nosotros. Ellos hacen un compromiso de humildad. No hay títulos ni posiciones delante de Dios. Aquí estamos nosotros. Aquí están todos los títulos. Señor, nos arrepentimos. Y hacen un compromiso en oración. ¿Cuáles son los dos grandes regalos, hermanos, cuando hablamos del tema del pecado? Este es el primero. Cristo es el Cordero de Dios que limpia el pecado del mundo. No importa cuál es tu pecado. No hay pecado que el Señor no pueda limpiar.
La gracia de Dios y su compasión es mucho más grande que aún tu deseo de arrepentirte. La gracia de Dios es mucho más poderosa que cualquier pecado. Y si tú vienes a Él, si te arrepientes, y tú puedes decir es que 1, 2, 3, 4 veces he pecado, no importa, ven hoy en arrepentimiento y fe, Él puede restaurarte. Él puede restaurarte, pero el verdadero arrepentimiento siempre conduce a poner prácticas, a comenzar a caminar. ¿Cómo lo hicieron ellos? Hicieron un compromiso. Dicen, vamos a hacer un acuerdo aquí. Nosotros vamos a servir a Dios. Hoy es el día de hacer ese acuerdo delante de Dios. No es mañana. El Señor dice hoy, dame hoy tu corazón. ¿Dónde puedes comenzar hoy? Puedes comenzar hoy con una sencilla pregunta. ¿Cuáles son los ídolos de mi corazón? ¿Cuáles cosas he puesto en el lugar que le pertenece a Dios? ¿Cuáles cosas he estado persiguiendo que alimentan mi pecado? Comienza allí. Por una sencilla razón. No puedes ser libre de tu prisión si tienes una fascinación con tu prisión. Nunca abandonarás tu prisión espiritual si cuando te piden que hagas una lista de tus lugares preferidos, tienes tu prisión de primero. Pero hoy el Señor te dice, yo te perdono si te arrepientes. Eso es lo que sucedió en este caso.